¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Hoy tenemos una nueva conferencia con esta temática, yo diría tan extraordinaria, maravillosa, que nos adentra en todas las concepciones relacionadas al plan cósmico y esta etapa, que es la que vamos a tocar hoy, que es una de las etapas, podemos decir, fundacionales, más importantes, previas a la preparación de lo que sería ya posterior la venida de Jesús, del Mesías a la tierra, y la instauración de un plan cósmico ya de orden universal y no exclusivo para un determinado pueblo, como era hasta esta etapa que vamos a ir comentando ahora en unos minutos. La cuestión que luego de esos eventos tan complicados como tocamos la otra semana respecto a los cataclismos que asolaron la Tierra, a los distintos Noé, a los lugares en donde se ubicaron a nivel planetario y que después a posteriori generaron como una especie de expansión y de multiplicación de los sobrevivientes, ¿no?, de ese gran cataclismo y de los distintos Noé que han quedado registrados en la historia humana, pero en la historia incluso hasta tradicional, en donde aparecen arqueológicamente, antropológicamente, distintos núcleos humanos que son remanentes de ese gran cataclismo universal, como ya expliqué, no generado porque alguien es malo a nivel cósmico, sino porque astrofísicamente, bueno, esos cambios se debían producir y bueno, y gracias a la ayuda superior, entre comillas, divina, celestial que tuvimos, esta humanidad no desapareció, hubiéramos quedado tan, pero tan pocos que hubiera desaparecido. Y ahora, con lo que ustedes van a ir viendo en unos minutos, van a poder comprender esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esa multiplicidad posterior de los sobrevivientes del Noé tradicional, así que imaginen también lo que ocurrió con aquellos Noé no tradicionales, bíblicos, en otras partes del mundo, que también sobrevivieron, parejas que después se multiplicaron y fueron poblando determinadas áreas planetarias. Pero cuando analicemos un poquito esto que el Noé tradicional a nivel teológicamente, religiosamente, que involucra las tres grandes religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo, islamismo. Entonces vamos a ver cómo esa multiplicidad que fue tan grande, imaginen las otras que fueron poblando distintas partes del mundo. Pero ¿por qué nosotros tomamos, o por lo menos dentro de este aspecto del plan cósmico, se direcciona a ese linaje inicial que viene del Padre Celestial, el nacimiento de Adán, Eva, sus hijos, y de ahí las descendencias que llegaron a Noé y de Noé las sucesivas. Entonces, bueno, encontramos un plan cósmico que ustedes a través de toda esta serial de conferencias de una hora, hora y cuarto, vamos a empezar a comprender, yo diría, un aspecto macrocósmico que suma a las conceptuales teológicas tradicionales que tienen su método de observar, de entender todo esto. Lo que nosotros estamos transmitiendo es algo que abre la mente hacia otros aspectos, pero no cambia el eje conceptual en cual fue dado. Sí, algunos argumentos respecto al cómo, métodos y por qué, si uno analiza ese plan cósmico, también guión divino, porque el plan divino, de acuerdo a las teologías, no difiere del plan cósmico. Entendamos esto. Si es cósmico, no es terrenal. Si no es terrenal y es divino, es cósmico. O sea, una cosa trae aparejada a otra. ¿Me entienden? Cuando Jesús planteaba que mi reino no es de este mundo, si no es de este mundo, ¿de qué mundo es?
porque al final de cuentas el humano tiene un mundo existencial, vivencial, y tiene un mundo espiritual, en el cual también está en nosotros, somos carne, mente, alma, espíritu. Entonces, este plan que fue instaurado ya hace más de 10.000 años, ¿eh? El origen adámico 20.000, los cambios planetarios entre 14 y 2 y este ciclo actual. Entonces, claro, cuando uno empieza a decir, 12.000 años, mucho. Pero tenemos que analizar que en ese tiempo inicial, original, la longevidad de los adámicos no era algo como llegó a ser en la Edad Media, por otras cuestiones de degradación y todo eso de nuestro desenvolvimiento como humanidad, que llegamos casi a un promedio de 30 a 35 años, podemos llamar en la Edad Media, a través de que no existían muchas de las cuestiones hoy de la medicina llamada moderna, que comenzó no ahora, sino hace de pronto 150, 200 años, entonces empezó a mejorar muchos aspectos que de a poco fue produciendo un estiramiento de la longevidad. Pero estos primeros adámicos no vivían 30, 40 años, vivían, el que menos vivía, 300, 350 años y hasta 900, 900 y tantos. Entonces era otro periodo de longevidad. Si vivían 900 años, si estamos hablando de 10 generaciones, son 9.000 años. De esa longevidad estoy hablando. ¿Me entiende? Entonces el proceso de tiempo, si bien por el tiempo era similar, si bien hubo una variable después del último gran cataclismo respecto del tiempo, en el sentido de rotación, pero la variable existencial era muchísimo mayor. Es como decir, si alguien vive 900 años y otra persona vive 30 o 40 años, supongamos, cada 10, 20, 30 ciclos de los que viven 30 años son 900 y uno del otro ciclo. Sumémosles a eso que podían procrear hasta los 90, 100 años o más. Entonces cambia todo lo que es conceptualmente nuestra existencia. Un Moisés hace más de 3.000 años vivió hasta los 120 años. Y pensante, y caminando, y vivió en el sentido que después desapareció. Ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Entonces, claro, acá tenemos que tratar de abrir un poco la mente. O sea, primero, yo no soy un religioso, no soy un pastor evangélico, un sacerdote de la Iglesia Católica, un rabino, no. Soy una persona normal como usted. Lo que ocurrió que, de entrada en los contactos, ellos me van transmitiendo aspectos del porqué de la venida de ellos y uniendo esa relación cósmica espiritual, nave, nube, carro de fuego, naves, lo que hoy llamamos ovnis, platillos, carro de fuego, marut, vimanas, torbellinos, discos luminosos, en antorchas radiantes, epas, tantos y tantos nombres. Cuando hablamos de los hermanos mayores, ángeles, mensajeros, servidores de Dios, etc. Entonces, dentro de ese aspecto, cuando a mí me dan ciertas transmisiones dentro del plan cósmico, también no me dicen que me ponga, yo que sé, que vaya a cursos teológicos, empiece desde el Génesis en adelante hasta todo estudiando, porque podría estar toda la vida estudiando y a lo mejor no alcanzo a comprender su magnitud o la magnitud del mensaje. Para eso están los pastores de las distintas iglesias que ustedes pueden ir, ver y compartir con eso. A mí la única transmisión que me dan es que no hubiera tenido sentido el plan divino, guión cósmico, si no hubieran dejado algo tangible, asentado como base argumental de ese plan y del ordenamiento
que debíamos seguir. No hubiera tenido sentido, porque cualquiera que hubiera venido antes, durante o después, podría haber dado una determinada enseñanza y cualquiera pudo haber sido válida. Entonces, ¿qué sentido hubiera tenido el plan divino si no hubieran dejado algo? Pero dejar algo, en el sentido de dejar algo escrito, supongamos, cuando uno analiza aún mismo las enseñanzas de Yahvé o las transmisiones de Yahvé, ha sido a través de los profetas. Los que escribieron fueron los profetas, a través de transmisiones, recepciones y transcripciones. Cuando uno plantea las enseñanzas de Jesús el Cristo, o de Buda, Buda, ¿dónde dejó algo escrito él de su puño y letra? Y Jesús, ¿dónde dejó algo él escrito con su caligrafía? O aún hoy los mensajes llamados marianos, donde hay una letra puntual de puño y letra de María. No hay. Entonces, ¿cuál es lo tangible? Lo tangible es determinadas canalizaciones direccionadas a determinados profetas en la antigüedad, transmitiéndole muy puntualmente determinados argumentos que debían ser dados a la humanidad, escritos y resguardados, para que eso sea la base angular por la cual la humanidad podía sostenerse como una especie de ley o ordenamiento. En el caso de posterior a la venida de Jesús, la transmisión que se me da para que yo lea y a través de esa lectura pueda venir hacia mí lo que se llama la revelación de la palabra escrita, eran de la versión Reina Valera, edición 1960. Yo debía leer los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También el libro de Daniel, y luego, al final, el Apocalipsis de Juan, previo Hechos de los Apóstoles, también lo tenía que leer. Hice eso. No me adentré en otros aspectos. Entonces, claro, a medida que fui leyendo, esa revelación se iba dando. Y luego, ¿qué ocurrió? Todas las transmisiones que me iban dando tenían un asidero dentro de lo que después puedo leer y profundizar. Entonces, a mí me fue muy grato cuando preparo esta conferencia de hoy, tener una nueva corroboración. ¿Y cuál fue esa corroboración? A mí la transmisión original que me dan, que yo le he dado muchas veces en las conferencias, era que una vez producido el gran cataclismo que se conoció como diluvio universal, que había existido en distintas partes del mundo, bueno, eso después yo puedo encontrar vestigios de eso a través de distintos escritos, y eso lo he volcado, lo he dado, lo he dado a conocer también. Pero posterior a ese gran cataclismo, la indicación que se me da es que de esa raza original, del seguimiento de la línea que va de Adán y sucesivos, se expandieron por todo lo que era en ese tiempo la antigua Mesopotamia, conformando gran parte de esos pueblos. Si bien habían existido otros que se habían salvado también, pero esa multiplicidad se va de una forma tan perfecta, tan grande, tan abundante, que fueron fundadores de grandes núcleos que después habitaron esas tierras y otras. Entonces, claro, cuando esa transmisión a mí se me da originalmente, la tomo y la repito. Pero al prepararlo de hoy, que me fui adentrándome en las antiguas escrituras, en el libro del Génesis, del Éxodo, etc., pude comprobar que eso es así. Mira qué interesante. Entonces, claro, este plan cósmico tiene un sentido. De entrada no podrían ellos hablar de
cataclismos planetarios, alón solar, grandes terremotos producidos por la movilidad de las placas tectónicas terrestres, el movimiento de la nube de Oort. No podían hablar de todo eso porque esas cosas no eran conocidas. Entonces, ¿cómo se planteaba? ¿Qué tal castigo vendría si no te portabas bien, si no hacías las cosas como correspondía, etcétera? Y esto era una respuesta a algo que iba a ocurrir. Es como si alguien que sabe que viene un eclipse solar, entonces dice, si no me obedecen, oscureceré la luz del sol y habrá oscuridad y tinieblas rodeándolos. Y a la media hora hay un eclipse y todo el mundo dice, Dios mío, este hombre tiene la capacidad de manejar los astros, las estrellas, la luna, el sol. Entonces es cuestión de un conocimiento que en algún caso y a posteriori en otros lados emplearon los antiguos sacerdotes como para generar un dominio en aquello que desconocían absolutamente la mecánica celestial. Entonces, acá ocurre algo que es posterior a la creación adámica y es un periodo de tiempo bastante extenso que nos lleva a más o menos unos 2000 años antes de Cristo, y nos lleva un periodo de tiempo en el cual esa expansión de este pueblo original posterior al diluvio, este linaje que venía directo del Padre Celestial, Adán, Eva sucesivos, Noé sucesivos, se multiplicaba y seguía existiendo con cierto control porque había una protección que seguía vigente, como lo expliqué la semana pasada, en la anterior conferencia. Entonces, bueno, dada esta primera pequeña introducción, vamos a pedirle a Rodrigo que vayamos a lo que es las fotos. Vamos a colocar en puerto la primera foto. Ahí estamos viendo lo que es el simbolismo de esa creación adámica originaria, esa unión entre el cielo y la tierra que conforma el linaje adámico del cual todos formamos parte. Entonces, vamos ahora directamente, porque esta es una parte que podemos llamarla no solo muy interesante, sino que es una parte que nos abre una perspectiva a nivel de la evolución del cosmos realmente fenomenal, ¿no? Entonces tenemos el árbol genealógico después de la creación, Yahvé, Adán, Eva, y vemos la longevidad, ¿no? Según las transcripciones que fueron quedando, porque esto, ¿qué pasaba? No había ordenadores, computadoras, nada por el estilo, entonces las transmisiones iban quedando de generación en generación, se iban dando el conocimiento de este linaje. Entonces tenemos a Adán, que vive el equivalente a 930 años, casi 1000 años. ¿Entienden de lo que estamos hablando? Después de Adán y Eva nacen Caín, Abel y Set. Según las transcripciones, Caín mata a Abel. Entonces Abel no tiene descendencias. Pero Caín las tiene y Set las tiene. Vamos a ir, ahí ustedes lo pueden ver y leer, los distintos nombres que fueron desde Caín hacia abajo, Enoc, Irad, Masuarel, Matusalén, Lamec, con su esposa Ada, o Lamec con Sila. ¿Tá? Después tenemos por el linaje de Set a la derecha, tenemos que Set vivió 912 años, y siempre los nombres son de los primogénitos, varones, porque podían tener un primer nacimiento mujer, bien, pero después, cuando nació un varón, aunque el varón sea el último,
era la tradición que era el primero que se nombraba, por más que tenga más edad en su primer nacimiento, una hermana, por ejemplo. Entonces, de Set, que vivió 912 años, nace Enos, que vivió 905 años. De ahí Cainán, con 910 años. De ahí Malael, 895 años. Jared, 972 años. Enoc, 375 años. Matusael, 979 años. Lamec, 777 años. Y de Lamec, como ya nos referimos en la conferencia anterior, padre de Noé, quien vive 950 años. Entonces, bueno, uno podrá plantear o decir, bueno, pero esto es simbólico, ¿cómo sabemos que fue así? Bueno, ¿qué dije hace un rato? ¿Qué sentido tenía el plan cósmico, guión divino, si aquel que lo genera no deja algo tangible? Cualquiera podía tener razón, pero dejaron algo tangible, como para que la humanidad tenga de dónde sostenerse. Entonces, pasamos del Noé, que vive esa friolera de 950 años, podríamos decir algo que, bueno, hoy impensable, y de ahí pasamos en la siguiente filmina al linaje de Noé. El linaje de Noé, después del diluvio, lo tenemos a Sem, Cam y Jefet. Tiene 3 hijos varones, digamos el primer varón, porque tuvo más, pero el primer varón, aunque haya habido hijas antes, es el primero que se nombra. Entonces tenemos uno de los descendientes que es Cam, y Cam engendra a Cus, y acá se describe la primera secuencia de Cus a Seba, Evila, Sabata, Ragma, Sabateca, y así sucesivos. El otro hijo, Misraim, después Put, Canaán, Nemrod. Dentro de ese linaje, Canaán también va generando estos siguientes nombres que fueron de nombres de personas y luego de pueblos. Sidón, el Eteo, el Jesubeo, Amorreo, Jerjeseo, Jebeo, Araseo, etcétera, etcétera. De Misram habían salido de posterior los luditas, los anamitas, los liavitas, los natfujajitas, los patros, Catjuk, Calfor, los filisteos, y poblaron Babilonia, Arak, Acac, Calné y ciudades de Sinear. Del linaje de Noé, Cam y sucesivos. La verdad, extraordinario. Primero por la longevidad, segundo por la fertilidad. En ese momento, seguramente, los demás pueblos no tenían ese potencial genético de engendrar vida y vida y vida,
que la genética adámica transmitía, porque el crecer y reproducidos estaba vigente, porque se debía depurar la genética adámica. Y esa multiplicidad era cada vez más intensa, al punto que en pocos milenios llenaron esas tierras hasta puntos de generar conflictos. Ya no me quiero adelantar. De la línea de Jafet, vamos a la siguiente filmina. Encontramos de la línea de Jafet, por un lado a Gomer, del cual surge Akenaz, Rifat, Togarma, hacia abajo Magog, Madai, Javán. También surgen allí nombres, Tubal, Tiras, siempre los primogénitos en el linaje, cada uno multiplicándose. Estos se dispersaron, poblaron las islas de las naciones, sus diversas regiones, y cada cual su propia lengua, familia y nación. Del otro hijo de Noé, acá tenemos algo muy interesante, posterior al diluvio, de la línea de Sem, encontramos en una primera instancia lo que sería su primogénito, Elam, Asur, Arfax, y en algunos los años que vivían, 403 años, hacia la izquierda vemos Elac, 433, Eber, 460. De ahí todos los derivados que aparecen en las escrituras, algunos morían jóvenes, 148 años, tremendo, ¿no? Otros 230, 239, 230. Pero de la línea de Aram, Uz, Hul, Juret, y de la línea de Arfax, si vemos cómo va bajando, llegamos abajo a Tera, que vive 230 años, de ahí engendrarán Abraham, Nahor, de Arán, Lot, Milca, Sisca, y de Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Esaú, y de Jacob el linaje sanguíneo de Jesucristo. Jesús de Nazaret, el Cristo del árbol genealógico de la pura línea postdiluvio de Sem, hijo de Noé, Noé, hijo de Lamec, y así hacia atrás hasta Adán y Eva. Interesante, ¿no? Bueno, yo voy a cumplir 69 años y la verdad, como no soy estudioso de la Biblia, más que esos pasajes que ya les comenté, para mí fue muy grato encontrar esto en los que sí son excelentes estudiosos de las Escrituras, que a lo mejor no unen lo cósmico espiritual, no unen la nave nube, no unen los hermanos mayores ángeles de la antigüedad, etcétera, etcétera, porque ellos tienen otra forma de verlo, adhieren quizá al misterio de fe, adhieren, no sé, a los que decían sus primeros pastores de sus iglesias, hace 100 años, 200 años, 300 años. Entonces han quedado ahí y bárbaro, pero de esto conocen y bastante. Entonces así tenemos algunos de estos aspectos que son muy importantes de conocer. Todo este linaje vivió fundamentalmente en la región entre Mesa, en dirección a Cefar, y las montañas que están al oriente. De todo este linaje que se fue manteniendo bastante más puro que otros linajes que se habían dispersado,
fue el seguimiento de la genealogía adámica, y ya vamos a pasar o pegar una especie de salto evolutivo, porque si no, no terminamos ni en un año, pero esto era importante que ustedes lo vieran, porque de estas líneas genéticas surgen patriarcas, uno de los más grandes patriarcas del llamado judaísmo, como es el caso de Abraham. Entonces, Abraham, el padre de Ismael y Isaac, según la tradición bíblica, fundador del judaísmo, y Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. El pueblo judío se considera descendiente de Judá y Benjamín, ambos bisnietos de Abraham. Ellos tenían como misión fundar un gran pueblo que creciese, adorara a Dios, y Abraham, por esta causa, Abraham deja su vida, su pueblo, comodidad de familia, y emprende un viaje directo para transmitir todos estos conocimientos. Pero a su vez fue descendiente de Sem, que estamos viendo acá, hijo carnal de Taré, y tuvo 2 hijos, uno con Sara, que era su mujer oficial, y el otro, que se llama Ismael, lo tiene con una sierva, o sí, se llamaba así en ese tiempo, de Sara. Sara era estéril, o sea, ya había pasado todo el tiempo posible para poder engendrar hijos y no podía. Y en ese tiempo era muy importante que todo varón judío pudiera tener hijos, porque los hijos tomaban espada y defendían los territorios en los cuales vivían y avanzaban. Entonces era mal visto todo aquel que no tuviera un hijo varón, fundamentalmente. Entonces, como Sara no podía tener hijos, él toma a la sierva de Sara y tiene con ella un hijo llamado Ismael. Pero después, según las escrituras, Dios se apiada de Abraham en el sentido de un hijo directo de la genética de ambos, y genera que Sara pueda quedar embarazada y nace Isaac. Entonces Isaac e Ismael, ambos hijos de Abraham. Isaac continúa el linaje, Ismael también, pero con una mezcla. Y es las corrientes, porque uno pregunta por qué a veces tantos conflictos cuando tanto Ismael, de los cuales descienden todos los pueblos hoy islámicos, ambos son, tanto Ismael como Isaac, hijos de un mismo padre, y a su vez un mismo linaje que es Sem, un mismo linaje que es Noé y anteriores, un mismo linaje que es la genética de Yahvé a través de Adán y Eva. Y sin embargo, estos conflictos existen al día de hoy. Después de la muerte de Sara, Abraham tuvo esposa a Cetura y tuvo 6 hijos. Pero Abraham ya era un hombre grande. Si mal no me recuerdo, creo que engendra a sus hijos como a los 90 años. Pero bueno, de ahí surge una primera etapa de este pacto, en el cual se le da una serie de leyes a Abraham para seguir adelante, y la circunscripción y todas esas cosas que hoy se mantienen en el judaísmo. Entonces,
si bien todo esto fue un proceso de tiempo relativamente largo, se sigue la línea genética hasta el nacimiento de Moisés. Porque en el medio hubo cuestiones de orden religiosas, teológicas, que tan perfecto aquel que lo estudió, que lo quiera estudiar, pero el sentido del plan cósmico es el entendimiento del plan en general, no en lo particular. Siguió la línea genética, la multiplicidad, llegó un momento de grandes sequías en toda esa zona, y el único lugar que tenía frondosos, podemos decir, vergeles, lugares de vegetación, de alimentos y de todo, y prosperidad, era Egipto. Y allá las familias de Jacob van hacia Egipto. Y luego de eso, de un tiempo, son como no prisioneros, sino que son transformados en esclavos. Y estuvieron allí más de 400 años como esclavos el pueblo judío, o ese linaje, hasta que nace Moisés. Moisés era el linaje de Leví. No se preocupen tanto en las recordatorias, yo lo que hago es que vayan irvanando, ¿no? este linaje. De la línea de Leví. Y tenía una genética pura de Sem, Noé, etc. Pero ¿qué pasaba en Egipto en ese momento? Ya habían pasado más de 400 años del pueblo judío allí, y los egipcios seguían multiplicándose, pero poco. Peleaban en guerras, morían, y el pueblo judío, si bien estaba esclavo allí, era como que estaba con cierta protección también de sus esclavistas. Y se había multiplicado tanto que eran más de 2 millones. Y esto generó como una especie de cuestión en el antiguo Egipto, y decidieron matar a los primogénitos varones. Entonces la madre de Moisés, ante esto, lo coloca en una canastilla para evitar que lo maten, lo deja en el río, y va flotando hasta que llega a un lugar en donde lo recoge una esclava de la hija del faraón, y el faraón y la hija del faraón después lo cría y lo da a tomar a pecho a una mujer que había tenido hijos hacía poco, y cuando ya se desteta lo tiene ella, y durante 40 años está en la corte del faraón, tomando puestos muy importantes. Era, no sé si la mano derecha, pero era muy importante dentro de Egipto, es creado como un egipcio más. Pero él ya estaba circuncidado, era judío, porque después de Abraham se hacía los 8 días de nacido. Y así, de esa manera, él veía injusticias que se cometían con los judíos, rescata o entra en conflictos con la ley y tiene que huir. De ahí huye, se aleja del antiguo Egipto y llega a un lugar donde encuentra una tribu nómada judía, se asienta allí, se casa, tiene hijos. ¿eh? Ahí encuentra a su hermano Aarón, y en ese momento él ya con casi 80 años se le aparece la zarza ardiente. La zarza ardiente que no quema,
con la voz de Yahvé dándole una indicación, diciéndole que yo soy quien soy, y lo manda a Egipto a liberar a su pueblo. Entonces vamos a la siguiente. Cuando llega a Egipto, él habla con el faraón, según todos los escritos, era Ramsés II, y le insta que quería que su pueblo fuera liberado, que fuera posible irse. Entonces, claro, el pueblo judío era un pueblo de mucha mano de obra, pero además había personas con capacidades importantes de pronto y también eh, no era que los egipcios eran analfabetos, pero los judíos tenían ese linaje adámico que los hacía distintos. Y no querían que fueran liberados y el faraón se opone y ahí comienzan eh, a presentarse lo que se conoce como las 10 plagas que asolaron a Egipto hasta que el faraón autoriza la partida. Pero no nos vamos a adelantar. Vamos a pasar, por favor, Rodrigo, a la foto 02A. En la 02A observamos una serial de dibujos que simbolizaban las plagas. Yo se las voy a comentar. Conversión del agua en sangre. Luego vino una invasión de ranas. Luego una invasión de piojos, moscas, peste del ganado, úlceras malignas que le salía a la gente, lluvia de fuego y granizo, langosta y saltamontes, oscuridad, muerte de los primogénitos de Egipto. Y ahí se genera el último de las plagas con la liberación. Pero no nos vamos a adelantar. Vamos a ir a la siguiente 02B. Acá vemos nuevamente lo que acabo de nombrar, las distintas plagas que fueron asolando. Algunos estudiosos plantean que cada plaga representaba a uno de los dioses adorados por los egipcios, incluso algunos de ellos con cabezas de ranas o de langostas. Entonces, un poco representaba eso, algunos plantean. Vamos a la 02C, en donde las ranas, la invasión de ranas fue tremenda, asoló todo el territorio. Vamos a la 02D, no había forma de sacar las ranas. Yo no sé si en ese tiempo se comían las ranas, pero supongo que sí, porque hoy hay quien come ranas, y no son solo los chinos. La invasión de piojos, moscas. Vamos a la 02C, tremenda, asoló todo, peste del ganado. Pasamos a la siguiente, 02F. Úlceras que le aparecían a los egipcios. Todas estas cosas le ocurrían a los egipcios. Pero igual, o sea, no era que los judíos que estaban ahí, las langostas no estaban, pero los campos y los cultivos eran de los egipcios, por más que lo trabajaban los judíos. Y la pérdida de todo eso lo que implicaba. La 2G, la siguiente, y la 2H, vamos a pasarlas, vemos las langostas, Santamontes, todo esto
comía todos los cultivos. Como ya les dije, la lluvia de fuego y granizo, vemos la 02J, y la oscuridad. Oscuridad, algo oscureció el sol, quizás humo de algún volcán, algo lo oscureció. La oscuridad también involucraba a todos, pero antes que todas las plagas cayeran, según las transcripciones, las casas de los judíos fueron marcadas con sangre de cordero, y esto hacía que ciertas plagas o pestes no los afectaran, incluida lo que ocurre con los primogénitos de los egipcios, incluso el hijo del faraón, que es la 10ª plaga, en donde mueren los primogénitos de Egipto, incluido el hijo del faraón. Esto genera como una aceptación, como diciendo, bueno, váyanse, casi echándolos un poco más. El éxodo existió realmente, el cruce del Mar Rojo existió realmente, no es algo simbólico, no es algo que ha quedado como registrado en la historia como un hecho irreal, muy por el contrario, es un hecho real. Vamos a la siguiente vista, una vista satelital de la zona, península de Sinaí, río Nilo, a la izquierda, Golfo de Suez, territorio de Goshen, la península, el Sinaí, 2 millones, con sus ganados, sus carretas, todo lo que podían llevarse, se van. Y a los pocos días, quizás horas, el faraón como que dice esto no puede ser, manda su ejército, su caballería blindada, que eran los carros que llevaba 2 caballos, 3 a veces, dependiendo qué tipo de carro. A veces llevaba un arquero, 2 arqueros conducía, más un arquero o 2, o lanzas, y los envía a perseguir a ese pueblo judío y matarlos. No era la idea que vuelvan, sino matarlo, porque dijo, un pueblo de 2 millones que se van, pueden ser nuestros enemigos en algún momento. Entonces, cuando es advertido Moisés de esto, se ve encerrado entre el Mar Rojo y el ejército de la caballería egipcia que venía detrás a matarlos, incluido el faraón. Y justamente una de las, esto lo escribo en el tomo 2 del Plan Cósmico, una de las, Ramsés tuvo muchas batallas, todas ganadas, me cree que fue esta, en la que si bien no hubo una batalla, pierde a casi toda su caballería y sus carros de ataque. Vamos a ver por qué. Cuando Moisés llega a orilla del Mar Rojo, se ve en una encerrona. Por un lado ese pueblo, que si bien había también gente joven y de pronto no era que no tenían una espada, una lanza, pero no era un pueblo guerrero, había estado esclavizado. Y bueno, trataron de decir, bueno, juntemos acá los que puedan pelear. Y Moisés los para porque recibe de Yahvé la indicación de que se detenga allí y que levante su báculo y comienza a generarse la apertura del Mar Rojo, que lo genera una nave de la Federación, una nave de Yahvé, que produce un campo de energía que abre
como si fuera una especie de pared, no túnel, porque el cielo se veía arriba, sino como una pared de energía, como si fuera un rayo de energía que cruza el agua, toca el fondo y se abre, generando como una pared de energía, y separa las aguas en el espacio justo para que puedan pasar. Pero separar las aguas implicaría también tierra fangosa, fondo de mucho, digamos, blando, que hubiera impedido el pase. Pero sabemos bien que en las apariciones marianas o en otros casos históricos o en experiencias de contacto nuestras, se han secado las ropas y la tierra y el lugar donde estábamos en el momento en que las naves se acercan iluminando. Entonces estas columnas que aparecen allí en el mar abren las aguas como una pared abriendo las aguas. Moisés levanta su báculo, su bastón, y en el Éxodo 14, 21, 22 ahí leemos: Moisés extendió su mano sobre el mar y ya hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento de oriente que secó el mar, se dividieron las aguas, los israelitas pasaron en seco por medio del mar, las aguas le hicieron murallas de izquierda a derecha. Eso está en las escrituras. Yo le estoy dando la precisión de cómo fue esto. Una nave genera primero como un rayo de energía que entra al agua, de ahí ese rayo de energía se abre hacia abajo y hacia arriba, generando como una gran muralla y dejando un piso seco sobre el cual después los israelitas pudieron pasar. En ese momento comienza el cruce. Ya cuando ese cruce comienza, el faraón con su ejército llega. Y al llegar, como una columna de fuego, se puso entre ellos y el pueblo judío que iba cruzando. Acá vemos en la 03C un cuadro, una pintura que muestra un simbolismo lógico que muestra ese cruce. Vemos la 03D, nuevamente también esta es otra pintura que muestra ese cruce, las aguas separadas. Vamos a la 03E, vemos nuevamente el cruce, y en la 03E, ¿qué observamos allá de frente? Como suspendido sobre las aguas allá en el fondo, en el inicio, como si fuera una nave suspendida. Y yo les digo, estos que han hecho estos grabados y estos escritos, algunos tienen siglos, les aseguro que de ufología o de contactismo no sabían nada. La cuestión que esa nave suspendida y ese torbellino de fuego impidiendo que los soldados y sus carros de combate pasaran, hasta que todo el pueblo judío pasa. Cuando esa columna de fuego, vamos a la 03F, que esta debería haber estado en otro orden, pero bueno, está aquí. Acá tenemos unas muestras de los carros y cómo eran históricamente. Lo de los vestigios, no se preocupen, ya lo vemos. Y el lugar donde fue ese cruce, aproximado donde fue ese cruce. Ahí lo tiene. Pero vamos a la 04, otro cuadro con un simbolismo del fuego de Yahvé de una punta y los israelitas cruzando el Mar Rojo hasta llegar al lugar, podemos llamar ya de la otra orilla.
Una vez que llegan a la otra orilla, esa columna de fuego se comienza a desaparecer y el faraón da la orden de que entren los carros de combate y van ingresando. No es que Yahvé esperó que entren todos para matarlos, sino que ingresaron cuando la columna de fuego se va diluyendo, porque una vez que se diluía la columna de fuego, las aguas iban a volver. Ya estaban pasando, el faraón da la orden, entran los carros, vamos a la 04A, y los que se adentraron de entrada, las aguas se corta o se desaparece el campo de energía que sostenía, las paredes de energía que sostenían las aguas, y las aguas caen sobre los carros, caballos y soldados. El faraón había quedado afuera, observando, y también gran parte de los carros y caballería. Y ahora vamos a la 04B, y acá sí, vemos nuevamente en la parte superior donde fue el cruce, y que encontramos vestigios arqueológicos en el fondo, cubiertas por los sedimentos, partes de esos carros, huesos. Vamos a la 04C, donde observamos también este simbolismo, los carros, el agua, y en la 04D, ahí vemos fotos tomadas del fondo donde se ven estas ruedas de los carros de combate, tal cual como lo habíamos observado hace un rato en los museos. Y en la 04F vemos simbólicamente lo que son uno de estos ejes con las ruedas de los carros de combate, pero eso no está así ahora, ¿entienden? Yo no estoy seguro si podemos ir y volver, pero si podemos, vamos a la 04G, ¿ven? Todo pasaron 3000 años. Entonces se ha llenado todo de material de ahí, de la zona, del agua, y volvemos atrás, 04F sería esto, ¿me entienden? Lo que, vamos de vuelta a 04G, lo que genera lo que estamos viendo ahora. Ahí tenemos. Extraordinario el hecho en sí, que hoy a nivel simbólico podemos encontrar estos vestigios, podemos decir así. Hay muchos más, pero evidentemente era un poquito extenso, ¿no es cierto? Hacer que también vean esto. Vamos ahora a la 05, porque ¿qué es lo que ocurre con Moisés? Las naves que acompañaron el éxodo, que generaron la protección, también acompañaron a Moisés durante 40 años, generando el maná, generando el alimento para que pudieran sobrevivir en esas tierras, protegiéndolos incluso de distintos pueblos que también allí habitaban y que evidentemente los veían al pueblo judío como un invasor, ¿no es cierto? A los israelitas como un invasor. Esas naves los acompañaron, les dieron el maná, que es el alimento, abrieron o tocaron las piedras de las cuales saldrían las aguas, o Moisés con su báculo lo tocaba y las aguas surgían. Realmente una maravilla todo esto que estamos observando, que estamos viendo, y que va generando como esa especie de sentir profundo de esta maravilla
que representa el plan cósmico. Allá en el mismo monte Sinaí es donde se reciben esas tablillas o tablas, las tablas de la ley, esas tablas que en su momento fueron entregadas, pero que cuando Moisés regresa de entregarlas, de recibir las tablas de la ley, encuentra como un pueblo pervertido, un pueblo que había vuelto a la adoración de los llamados falsos dioses, y esas tablas de la ley son rotas. La cuestión que este momento histórico que realmente existió no es un simbolismo, no es algo que en realidad no existió, sino es algo totalmente real, histórico, nos da también una pauta muy, muy interesante para que tengamos en cuenta a través del tiempo. Vamos ahora a pedirle a Rodrigo que coloquemos en puerto. Tengo creo que 2 o 3 videos, no sé si vamos a pasar todos, pero vamos a buscar el primer video. Claro, este es un video de la descendencia. Ponelo en puerto, pero no le des play todavía. Es un video de la descendencia. Vamos a colocarlo en puerto. Y dura 4 minutos, pero bueno, yo esto ya lo he explicado. Le sacamos sonido y ponele play al video 01. Le sacamos sonido acá y va mostrando las generaciones, que es lo que les fui explicando de entrada, cómo es que fueron yendo de un lugar hacia otro, de uno y de otro linaje. Esto es lo que les fui mostrando al principio, que creo que es bastante importante porque nos da pautas de este proceso de evolución y cómo fueron poblando todos esos lugares, y multiplicándose, porque ustedes piensen que de Jacob y sus descendientes en 400 y algo de años, llegaron a ser 2 millones, ¿entienden? Imaginen todo lo que fue poblándose, porque era que primero por la cantidad de años que vivían, y que no era que dejaban de poder tener hijos, yo que sea, a los 40, 50 o 60, no, 90 años y tenían hijos, y quizás más. Entonces había un potencial genético extraordinario que fue produciendo esa multiplicidad, que perdura y que fue clave para la multiplicidad de ellos. Ahora, ¿qué pasaba? Que muchos de estas, antes de Abraham, ¿no? De lo fundacional de las 12 tribus, muchos de estas multiplicidades que vienen del linaje Noé, Sem, Cam, Jafet, se fueron mezclando. No fue una genética tan pura, pero estaban dentro de ese origen inicial. Por eso, desde Abraham en adelante comienza a seguirse una línea genética directa, en la cual llegamos al Moisés que estuvimos viendo hasta hace unos instantes. Entonces vamos a poner stop y vamos a pasar, ya te digo, vamos a pasar al video número 2. 02 ponemos en puerta, no le damos play todavía, y acá no sé si querés poner algo de sonido y si no le das solo ahora play. Porque acá vamos a ver esto, o sea, no es que hay una afirmación histórica ni yo tengo una productora para armar todo un estudio
histórico con extras, entonces hay que buscar todo lo que es referente a esto, cómo fueron esclavizados, y hasta que el faraón no dejaba libre el pueblo y tenía o vienen las llamadas plagas que se van generando uno a una hasta que el faraón acepta. Entonces acá lo tenemos nuevamente observándolos, el agua en sangre. Siempre hay explicaciones, ¿no? Que un alga, que esto, que el otro, las ranas. Las explicaciones las dan, yo qué sé, la gente que busca ver de qué es algo natural, ¿no es cierto? Todo esto, por eso al día de hoy se habla de algunos dicen las 7 plagas, en realidad de las 10 plagas egipcias, eh, todas fueron asolando una tras de la otra, muerte del ganado, en este caso la foto muestra por un rayo, ¿eh? Las úlceras pestilentes que le aparecían a los egipcios, el fuego y granizo, todo lo que fue ocurriendo, por eso después la oscuridad, posiblemente la erupción de algún volcán que se produjo y generó también la oscuridad, que fue otra de las plagas que azotaron o asolaron ese momento. Ahí vemos las tinieblas, ven, acá está la parte simbólica que oscuridad, si hubo fuego y cenizas, se puede ser también la erupción que faltaba. Y la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos. Entonces vamos ahora, vamos a pasar a la 04. Salteamos la 03, vamos a la 04, la colocamos en puerta, sin dar play, porque esta es una especie de posterior a las plagas, cuando los liberan. Vamos a dar play, así vemos en imagen lo que estuvimos comentando hasta hoy. Esto es tomada de una película, la película se llama Moisés, está basada en los evangelios, en las antiguas escrituras, así que yo estuve cotejando, muchos de los detalles son literales, o sea, tal cual, y los hechos puntuales según el tiempo que se fueron produciendo. Yo acá puse solo la parte en donde ya la caballería egipcia está llegando, donde las aguas se abren. Esto está hecho en el cine. Muchos de ustedes habrán visto esta escena en donde Moisés, ante una directiva de Yahvé, se coloca frente al mar. Recuerden, la caballería ya estaba ahí casi llegando. Se abren las aguas. Es maravillosa la escena, les digo, es maravillosa. Esto es cuando yo explicaba que ese rayo de energía primero abre hacia ambos lados, genera como una pared contenedora, como si fuera una pared que contiene la totalidad de las aguas, seca y permite que pasen animales, carrozas, gente grande, niños, iban todos cargados, porque todos cargaron todo lo que pudieron, camellos, la comida, bueyes, todo, porque así era. O sea, esto no representa algo que no había. Había camellos, había burros, había bueyes, todo tipo de animales, llevaron todo. ¿eh? Todo lo que tenían se lo llevaron, o todo lo que pudieron llevar, enfermos. No es que dejaron, no, usted está grande, no va a poder, todos, a los viejos, a todos. Y cuando ya pasan y ese rayo que estaba allí sosteniendo y evitando que pudiera entrar la caballería, esto eran carros de combate temerosísimos, de los ejércitos de la caballería egipcia, fue siempre considerada de lo más extraordinaria que existía en su tiempo. Ingresan, los carros no quedan porque todo estaba seco, ya cuando pasan los últimos
israelitas que estaban pasando, comienza el agua a caer antes que pudieran llegar hacia donde estaban los israelitas. Y ahí es donde después con el tiempo y con los siglos se han encontrado estos vestigios, fundamentalmente de aquello que era metálico y que pudo quedar tapado y ha sido encontrado. La verdad que fueron hechos extraordinarios, alguien podría decir crueles también, si querés, yo no me atrevo a juzgar nada de eso. En la película hace ver que queda el faraón solo, no fue así, fue solo la punta, la cabeza de la caballería, las primeras decenas de carros que ingresan, porque ustedes qué creen que los soldados, ¿podés poner pausa? Los soldados, al ver semejante evento, no sé si estamos en pausa, si no venía a mí, si estamos en pausa, ok, si no venís a mí no hay problema, pero ¿ustedes creen que los soldados, la caballería, que ven esa columna de fuego que los impide pasar por un lado y no pueden pasar? Por el otro ven que las aguas se abren, que el agua se abre, se forman las columnas y ven cómo ese pueblo que perseguían, que prácticamente no iban a tener oposición, que podrían haber aniquilado a todos, pasa lo más bien. Y esa columna de fuego impedía que ellos sigan avanzando. ¿Ustedes qué creen? Que cuando esa columna de fuego se va, ¿no es cierto? Y todavía ven que ese mar está como abierto. Pero no era un mar abierto que vos no lo veías, era un mar abierto que lo estabas viendo, que estaba el agua ahí como parada, algo imposible para la física y para los conceptuales de ese tiempo, como si tuvieras un cristal y vos ves el mar y ves los peces, pero eso está ahí. ¿Ustedes creen que estos soldados, cuando el varón dice, bueno, adelante, todos, vamos, vamos, todos, y se fueron todos? No, algunos se fueron hacia adelante y otros hacían que los caballos medio quedaban remoleando, que no querían cruzar, los mismos animales. Esa energía estaba generando temor en todos, por más que el faraón diera la orden. Entonces, nada más que los primeros 10, 12 carros, que tampoco no eran pasen y ya todo, boom, pasaba, no. Todo eso llevó un tiempo. No fue que se aniquiló a toda la caballería egipcia, pero sí hubo destrucción y el agua no es que cayó como si cae, no sé, una torre de agua sobre una persona, sino que se abrió y fue a medida que entraba el agua iba levantando a los cuerpos, los carros quedaban hundidos, ¿eh? Los caballos por ahí se liberaban algunos. O sea que hubo, primero sobrevivió la gran parte de la caballería egipcia y sobrevivió soldados que nadaron y llegaron a las costas. No fue una matanza atroz como algunos plantean. Bueno, paramos esto, si no lo paraste, volvés la imagen a mí. Así que acá tenemos esta parte del plan cósmico, que fue la protección. Después de la protección, la entrega de todo lo que es relacionado a la ley. Antes, el estar en el desierto durante 40 años, durante 40 años. Porque ese vagar en el desierto se da por los errores, por no haber aceptado cuando Moisés va a buscar las tablas, haberse corrompido de esa manera. Entonces se da eso como una especie de depuración, para que pudieran depurarse y que esa depuración generara que ese pueblo pudiera rever los aspectos que lo llevaron hasta ese momento, hasta ese tiempo
tan, podemos llamar trágico también si quiere. Entonces, ese momento fue muy, muy importante, porque da pie a otra nueva etapa que se produce una vez que ya Moisés, con 120 años, por si ella tenía 80, más 40 que van dando vuelta por el desierto. Si bien ellos habían conformado una carpa, ¿no?, para armar el tabernáculo, y la armaban y la desarmaban, allá tenían el Arca de la Alianza, que generaban todos estos milagros, multiplicación de peces también, alimento, la maná, que descendía, que era un alimento muy puro, que no necesitaban mucho más que eso, el agua que salía de los lugares imposibles, de algunos lugares perduran hasta el día de hoy. La cuestión que a los 120 años Moisés se le muestra esa tierra prometida, pero no se le deja ingresar a él. Entonces él se va hacia el desierto y desaparece. Pero Moisés es levantado a los cielos en las naves del reino. Por eso posteriormente Moisés y Elías, que también fue arrebatado, en los carros de fuego aparecen aparecen junto a Jesús en la transfiguración. Entonces, bueno, esta es una de esas etapas del plan cósmico. Ese plan continúa, por supuesto. Ese plan después nos lleva al pacto que se había iniciado con Abraham, que siguió con la entrega de las tablas de la ley. Las primeras tablas de la ley, que son las grabadas en fuego, esas tablas, cuando Moisés baja y ve la corrupción que se había generado, por más que Aarón quiso, no pudo evitarlo, que era el hermano de Moisés, esas primeras tablas que él rompe, habían sido grabadas a fuego por la energía de Yahvé. Las tablas que después él sube y escribe eran tablas escritas por él, donde recordaba algunas de las pautas que habían sido dadas y grabadas en fuego previamente. La cuestión es que esta parte de ese pacto, que seguía vigente con ese pueblo a pesar de los contratiempos, de todas estas cosas que habían ocurrido, siguió vigente y se vuelve a reafirmar ya a posteriori en el Templo de Salomón, que es lo que vamos a tocar en la próxima conferencia. Ya estamos en 1 hora 20 del inicio de esta, me pasé de la hora que quiero normalmente dar estas charlas. Espero que todo esto les sirva para reflexionar, para saber que el plan cósmico guión divino existe, que el pueblo judío originalmente era, podemos llamar, la piedra fundamental de ese plan, que luego se universaliza a todo pueblo, nación y raza, con la venida de Jesús a la tierra a través del linaje que habíamos observado al principio de la charla en ese árbol genealógico de Sem hacia abajo que ya hice referencia. Tienen bastante para leer, rever, volver a ver si quieren en la semana este mismo video. Va a permanecer, así que lo pueden volver a ver y saquen sus propias conclusiones. Aquellos que quieran profundizar a nivel bíblico tienen para hacerlo, vayan si son judíos a las sinagogas, busquen que sus rabinos les hablen no de lo cósmico nave porque lo van a echar a patadas, sino de la parte bíblica que queda referencia de todos estos advenimientos. Y los que quieran ir a las iglesias evangélicas lo hacen, no tomen el tema nave, hablen de nube, lo que genera la división de las aguas, no digan que fue un rayo de energía, no, hablen fuego de Dios, díganlo de una manera, porque al final de cuentas el cómo sirve para algunos,
pero para la gran mayoría no, sino el por qué, para qué, que es lo más importante. Ahora, si ustedes se disponen a entender y entienden el cómo, cósmicamente mejor, porque es grato a los ojos de Dios que el hombre se disponga a entender. Así que por hoy nada más, solo un saludo. Nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Un gran abrazo, queridos amigos.